Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. Como ustedes saben, pues a las 11 y media de la mañana aproximadamente, pues se dio un anuncio de gran trascendencia que hizo el presidente sobre la renuncia de Luis Videgaray a la Secretaría de Hacienda. Ustedes saben, Luis Videgaray era el hombre más poderoso del gabinete. Era el Richelieu. Exacto. Y bueno, pues se da en el contexto de la visita y el escándalo, o podríamos decir del terremoto que significó la visita de Donald Trump a México. Y bueno, pues para comentar estos temas y otros que quizás ya quedaron hasta cierto punto marginales, pero que anunciamos, como fue el informe de gobierno, la reunión del G20, ¿verdad? Que son hechos también importantes. Pues tenemos el gusto de que esté con nosotros nuevamente Ignacio Martínez. Muchas gracias por la invitación. Destacado internacionalista de la UNAM y que también participa activamente en distintos foros de los medios, el canal del Congreso, que otros medios financieros, ¿no? También. En el Universal también. En Universal. Pues qué gusto que estés con nosotros, Ignacio. Muchas gracias por la invitación, Enrique. Y pues nos vas a enriquecer aquí nuestros análisis de este día. Y bueno, pues como todos los miércoles nos acompaña Oscar Valencia. Gracias, Enrique. Que pese a sus múltiples actividades profesionales, está aquí con nosotros. Hoy no llegamos sufriendo y es un gusto estar en este programa y tener a Nacho otra vez aquí en esta mesa. Y bueno, pues justamente hace 8 días se daba la noticia, o sea, casi se dan 2 noticias importantes durante el programa. Así es. Hace 8 días se dio la noticia de que venía Donald Trump. Y bueno, pues ya no hubo tiempo de comentarlo y analizarlo. Y bueno, pues ya después de todo lo que ha sucedido, ya se ha dicho casi todo. Pero bueno, pues aquí en el programa todavía se pueden comentar cosas importantes. Sobre todo que ahora tenemos la oportunidad de vincularlo con la renuncia de Luis Videgaray. Es correcto. Ignacio, ¿cómo viste lo de la visita? Mira, la visita de Donald Trump, por supuesto, despertó muchas y bastantes, cualquier número de críticas, de comentarios. Puedo decir que el 99.99% en contra de esa visita, ¿sí? Y el 0.01 de lo que queda a favor. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esta cuestión? Yo creo que sí era el momento de hablarle de frente a Donald Trump, ¿sí? Y de manera diplomática, pero sí espetarle en su cara, ¿sí? La importancia que tiene México para Estados Unidos. Sí era el momento. Criticable, sin duda. Me parece que debemos dar el brinco y ser una potencia. Mediana si tú gustas, pero una potencia. ¿Sí? Y esto nos va a llevar necesariamente a entrar como sociedad a plantear viejos postulados que son la base de la nación, pero me parece que debemos dar un brinco. ¿Sí? Debemos pasar de un interés nacional a un interés estratégico. Por lo que si era el momento, subrayo, de decirle a Trump, esta es nuestra relevancia. México pesa para la economía estadounidense el 13% de su PIB. La economía estadounidense para México pesa el 93%, juntando remesas, turismo, petróleo, exportaciones. Por supuesto, pesamos menos, pero somos necesarios. Y yo creo que habría que hacer valer el peso que México tiene en la política interna de Estados Unidos. Si era el momento, ahora, lo que sucedió posteriormente, ya eso es consecuencia. Se dice en política que lo primero es lo que cuenta, después son reacciones. Es inercia. ¿Sí? Ya tenemos una fuerte inercia. ¿Sí? Si la renuncia de hace un momento, ¿qué es renuncia? Sí, él renunció. Él renunció.
¿sí? Así lo manejaron. Así lo manejaron. Ayer en la noche incluso. Si la renuncia del secretario hasta hoy en la mañana, Videgaray, es resultado de, yo le llamo, del tornado Trump, entonces hubo un choque fuerte al interior del gabinete, y a mí me parece que el gabinete se le amotinó al presidente y lo pusieron sobre la mesa, o él o nosotros. Bueno, a ver, yo la verdad es que a mí me gusta mucho que venga Ignacio, para serte sincero. Me parece que es un hombre muy inteligente, muy, una persona que conoce y sabe. Pero me gusta porque nunca estoy de acuerdo con él. Estás de acuerdo. Nunca estoy de acuerdo con él. Y eso me parece que enriquece el programa. El programa lo dice, contrapunto. Sí, Por eso le da exactamente la temática. Yo no puedo estar de acuerdo con absolutamente nada de lo que dice Ignacio. Y no solamente hoy, sino la vez pasada, sino la vez anterior, cuando debatió con Vianney. Pero te digo una cosa, es muy interesante porque tiene su sustento. O sea, no es una ocurrencia lo que dice Ignacio. Es una forma de ponerlo desde una perspectiva que yo no tengo. ¿Pero por qué no lo tengo? Porque no es el momento de poner, o sea, si te va a amotinar tu gabinete, nunca es el momento para poner a Trump en la mesa. Y si tú vas a invitar a Trump, tienes que tener por lo menos bien organizada la visita del candidato demócrata y la visita del candidato republicano, y no lo haces como un tema de invito a la ahorita porque a mí se me hace que este hombre va a ganar y va a acabar siendo, entonces ahorita lo invitas y acabas haciendo de lado y dejas un desaseo tan enorme, que sí estoy de acuerdo en que pudo haber habido un motín en el gabinete presidencial, y lo que se rumoraba es que hubo renuncias en la mesa de la secretaria de Relaciones Exteriores, de que hubo quejas directas de parte del secretario de Gobernación, y que el secretario de Gobernación también dijo, yo me voy, yo pongo mi cabeza en la mesa, pero no lo invites. Aunque la crisis fue más allá de lo del gabinete. Sí, claro, o sea, yo creo que esto fue la gota que derramó el vaso, pero es una gota de un tamaño de un galón de whisky americano. Entonces, ese es el problema. Ahora, la verdad es que si tú me dices, Ignacio, que lo encaró, yo no entiendo dónde lo encaró, porque al final de cuentas, a mí me hubiera gustado ver al presidente Enrique Peña Nieto señalando a Donald Trump, diciéndole que no era, que esta visita es la última que hace a México porque no es un hombre bienvenido, y que había que aclararle de manera de frente, y aquí, que lo que él dice no es correcto, que no. Entonces, más bien yo quisiera entender que lo que pasó en privado con el presidente fue un tema de generar un puente con Donald Trump, por si en un momento dado gana, porque esa es la forma de trabajar de Videgaray. Se compró un seguro Trump por si en un momento dado gana, y los seguros a Videgaray le han dado resultados en la arena económica, pero no en la arena política. Pero si tú me dices que en la arena política es un buen manejo de lo que pasó con Trump, yo creo que es el peor que he visto en muchos años. Pero a ver, hay dos posiciones, digamos, de lo que se desprende de lo que dijo Ignacio. La posición radical es de que no se le debe haber invitado, en absoluto. No en el momento. Pero en absoluto, ¿no? Que es una persona non grata. Non grata en todo momento. Pero ¿quién lo ha señalado que es persona non grata? Bueno, digamos, eso está en la opinión. Pero a ver, sus dichos, yo creo que sí nos tendrían que hacer reaccionar. Esa es digamos, la posición extrema. La otra posición que tú comentas es que sí era necesario hablar con él. Sin duda. Pero que se manejó mal, ¿no? Que no se procesó como se debe haber procesado. ¿O sí tuviste que estuvo bien procesado? Aquí habría que poner dos puntos sobre la mesa, el ex ante y el ex post. ¿Sí? Aquí a muchos colegas de la Secretaría de Relaciones Exteriores incluso no les gusta, ¿sí? Que otras oficinas otras secretarías se metan en sus quehaceres. Pues Videgaray lo ha hecho todo. Sí. Bueno, no es la primera ocasión. Era el hombre fuerte. No es la primera ocasión. ¿Sí? Hay que recordar que en la víspera de la negociación del Tratado de Libre Comercio, ¿sí? El primer acuerdo del tratado, las primeras prenegociaciones no pasan por Tlatelolco, pasan por la oficina adjunta de presidencia que ocupaba José Córdoba, y por la torre de Alfonso Reyes, donde estaba Serra Puche. ¿Sí? Es José Córdoba el que va a Washington, ¿sí? Y comienza a negociar de manera secreta del 5 de febrero al 12 de junio de 1991, ¿sí? Lo que va a arrancar el 13 de junio, ¿sí?
las negociaciones del Telecán. Por eso no es la primera ocasión. Sí. Sí. Que tenía que ser de esa manera, sin duda. Que la canciller, si tenía los arrestos para decir renuncio, en ese momento hubiera renunciado. Dicen que sí presentó la renuncia. Sí la presentó. Dicen que la presentó. Esa es una versión. Bueno, al final de cuentas, aquí está en facultad del presidente aceptar o no aquí aceptarla. tenemos dos puntos muy importantes. Uno, presenta la renuncia hace una semana y hoy otro renuncia. O sea, hay una enorme distancia. Pero ¿qué ¿En crees? qué? Es una carambola, Nacho. Porque si Voy- yo presento voy- mi renuncia y los voy- resultados voy- del resultado de lo voy- que se dio, nada más dame un paréntesis, del resultado de lo que se dio en esta semana, desde la llegada de Trump hasta el día de hoy que nos desemboca en la renuncia de Videgaray, es porque la renuncia de la secretaria tenía un contenido, decía, estamos en contra de que venga, y al final de cuentas, a la evaluación del resultado, pues entonces el que propuso la llegada dijo, yo pongo mi cabeza y ¿Qué renuncio. poderosa es entonces la canciller? No, el qué poderosa Sí. es la población de este país, Sí. que los medios de comunicación, los ciudadanos y todo el mundo, en términos generales, dijo que la visita de Trump había sido un desastre. Y eso le costó la cabeza a Videgaray, A que ver, él mismo puso. Pero la visita en sí mismo no es lo que provoca. Me voy a un punto que tú pones sobre la mesa que me parece fundamental. Una cosa es lo que hablaron en privado, y otra cosa, y esto lo sabemos muy bien los que analizamos la política interna, la política internacional. Y otra es lo que tú vas a declarar. Claro. Por eso subrayo, es el ex ante y el ex post. Ante la reunión en los medios, que es donde estuvo los puntos finos negativos. Uno, el haber comparecido ante los medios. Dos, la forma en que sí precisamente no se tejió fino para ver qué es lo que se va a declarar. Y lo que derramó el vaso, el Twitter, que suelta a Peña Nieto, que no se lo dijo en su momento frente a... Aunque sí hay, fíjate, de eso hay dos versiones. Porque originalmente Giuliani había dicho que no. Y luego Giuliani dijo que sí. Ajá. Que sí, Peña se lo dijo a Trump. Y que le dijo, luego por eso Trump dijo, rompiste las reglas. Así es. Pero, o sea, sí fue cierto, y ya Trump lo confirmó, Así es. que sí Peña le dijo en la reunión privada que México no va a pagar el muro. Bueno, pero imagínense Se lo que, dijo. Que no se lo Que dijo. se supone que no podían hablar de Así eso. es. Pero a pesar de eso, Peña dijo... Pero hay un lenguaje fino, y para eso es la diplomacia, de utilizar palabras para decirte lo que no te quiero decir. Pero es que si ustedes me están diciendo que hubo un mal manejo de agarrar una granada y quitarle el seguro. Entonces, a ver, la granada está ahí y va a reventar. Pues no traigas la granada, es un tema de sentido común y elemental. Es una granada y el tipo es una bomba. Yo llevo la granada, pero no le quito el seguro. ¿Les parece mejor no traer la En granada? términos de diplomacia, se utiliza así. Y se han Miren, yo soy fan de House of Cards. Y es un capítulo lo de House of Cards. lo que vimos, yo te esta invitaría semana, a que te fueras al clásico de la diplomacia Harold, que su libro se llama así, para dejar a un lado las series de película. ¿Cómo es que se resuelven los conflictos diplomáticos? Eso. Y su libro se llama así, La diplomacia. pero no era necesario traer a Trump. No teníamos un conflicto. Ese es un buen punto. Si era necesario o no. Tú dices Yo creo sí. que no. Yo creo que, a ver, yo sí creo que con Trump se tenía que dialogar, sí, pero no era el momento. ¿Cuándo hubiera sido? Yo creo que cuando hubiera habido un resultado de la elección, si Trump es el candidato ganador, ahí se legitima el poder del Estado para decir, a ver, tú candidato ganador, que todavía no eres presidente, ven y siéntate con nosotros. En ese momento, si el voto del ciudadano americano le da el triunfo, pues entonces ya dijo, esa responsabilidad de decir quién va a ser el presidente de los Estados Unidos corresponde solo y exclusivamente a los americanos, a los ciudadanos americanos que tienen voto. Entonces, yo gobierno mexicano, ¿para qué me voy a meter? Mejor cuando ya tú seas el presidente, ya hablo contigo, no antes. Porque antes pareciera entonces que tú estás dando un espaldarazo a un candidato y no a otro. Y si a mí me preguntan, también por sentido común, creo que nos convendría más Hillary
que Donald Trump por las declaraciones. Mucha gente dice que no, que es más peligrosa la misma Hillary, y ahora sí tiene los elementos y los argumentos para darnos con todo, por lo menos los 2 años del presidente Enrique Peña Nieto. A ver, eso último no me quedó muy claro. A ver, ¿tú cómo ves eso? Mira, yo lo que veo es que estamos viendo a ambos candidatos, estamos viendo el contexto político electoral estadounidense como si nosotros fuéramos a sufragar. ¿Sí? Una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es la realidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene? Y nuevamente ahí habría que tejer fino. Amigos, vamos a tener que hacer una pausa y continuamos. Se quedó muy interesante. Bueno. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muy bien, continuamos aquí con el tema Trump. Interrumpimos a Nacho que nos estaba platicando, a ver si retomamos. En los próximos días se van a encontrar, y ahí vamos a ver nuevamente de qué está hecha la diplomacia. Se van a encontrar, ¿sí?, Clinton y Peña en la Asamblea General. No digo que Clinton va a participar en la Asamblea, van a confluir en Nueva York. En un mismo espacio. Sí, en la misma ciudad. Entonces, ahí veremos en estas 2-3 semanas qué tan álgida es la diplomacia para tejer muy fino y provocar ese encuentro. No estoy diciendo que vaya a venir Clinton, sino un acercamiento Peña Clinton.
Que va a haber un desdén, lo sabemos. Pero ese es el arte de la diplomacia. La diplomacia es dialogar, convencer, consensuar. Pero como Sí. dice el clásico contemporáneo, y viene muy al doc, pero qué necesidad. Pero a ver, Yo ya creo al que margen sí. de ese hecho. Yo ya creo se que hizo. sí. Yo A creo ver, que sí. ¿tú ¿por qué crees que Clinton esté enojada y por qué crees que le perjudicó? No, a ver, yo lo primero que creo es que es un mal manejo del tema. Yo creo que había acuerdos previos con el presidente Barack Obama y que había un tema de señalar que el lenguaje y las expresiones de Donald Trump eran totalmente represoras y eran racistas. Y entonces el presidente, al momento de hacer una invitación y tratarlo con esa deferencia, pues lo que dejó claro es que el presidente no se dio por aludido en esas ofensas al pueblo mexicano. Y entonces, a la sazón de hablar de un tema ya político, me parece que había acuerdos previos con Barack Obama de brindarle mayor apoyo a Hillary Clinton. Pero, a ver. Y esto de la visita no fue acordado con el presidente de Estados Bueno, Unidos. no tenía por qué ser No tenía acordado. por qué ser No acordado. tenía por qué ser acordado. Entonces, No, pero a ver, estamos pero a ver. hablando entonces de cosas No, distintas. no, pero a ver. Entonces, ¿con quién Yo teníamos que veo, acordarle? pero ¿Con fíjate, nadie? yo veo, y no sé si vieron el comercial que hizo Clinton, la visita le favoreció enormemente. ¿Por qué? Porque quedó exhibido, atrajo tantos reflectores este hecho, al margen de que fue un error, un desastre. Yo no le hubiera dado a esos final de reflectores cuentas, a mí. a final de cuentas Alguien que habla de ya así, fue el ¿no? hecho, ya es irreversible el hecho. Sin embargo, yo quiero ver cómo lo capitalizó Hillary. Lo capitalizó excelente. O sea, cómo cayeron contradicciones ellos mismos, Giuliani con Trump, ¿sí? Cómo el repudio que generó Trump en México es brutal. Es una manera de exhibirse que para Clinton le favorece. Fíjate que pones sobre la mesa un punto muy importante, que es el recuento de los daños. ¿Sí? ¿Cuáles son los positivos y los negativos? ¿Sí? De uno y de otro. El Washington Post este fin de semana saca una interesante encuesta que dice, de 10 nacidos, de 10 hijos cuyos padres, cuya madre es extranjera, pero que nacieron en Estados Unidos y que su lengua materna es el inglés, de 10, 8 están a favor de Trump, dice el Post. De 10 que no nacieron en Estados Unidos y cuya lengua materna es el español, 6 están a favor de Trump. Hay que hacer muy bien la lectura de 2 estados de la Unión Americana, Nevada y Florida, de cómo está la manifestación a favor de uno y de otro. No hay esas grandes manifestaciones en la Unión Americana en contra de Trump. Tampoco están volcadas las masas latinas a favor de Clinton. ¿Pero por qué las Sí. encuestas parece que que hay como una relación de 80-20? Ahí hay que ver también las encuestas. Tú sabes muy bien que la encuesta no es más que la fotografía de ese momento. La encuesta de ayer en la tarde-noche de CNN. Pero entonces, donde dice ¿por qué donde- apoyarían los latinos? Donde dice CNN que los dos ya están 50-50. Hay que ver ahí ese momento. Pero ¿por qué los latinos apoyarían a Trump? ¿Cuál es ahí el razonamiento? No estoy diciendo que los latinos apoyen a Trump, sino simplemente pongo sobre la mesa 2 estados de la Unión Americana que son proclives al voto republicano, que son proclives a apoyar más a candidatos al Congreso. Pero del entonces Partido habría que Republicano. distinguir que Sí. apoyen candidatos republicanos, pero que no apoyen a Trump. Yo haría una distinción antes. A ver, de entrada, yo creo que el manejo de lo que tú dices, del manejo de la crisis y del manejo de medios que se pudo haber hecho en Estados Unidos por Hillary y evidenciar a Giuliani y a Trump y ver que dijo Y lo una hicieron, cosa aquí y dijo y lo una hicieron, cosa acá. O sea, eso me parece que está bien. Eso me parece que es palomita para Hillary, para el Partido lo Demócrata hizo y sus asesores. Pero yo vuelvo al tema, vamos al fondo. ¿Qué necesidad había de hacer un manejo de crisis y de evidenciar a uno y a otro
si no tenías que traer a los candidatos? En este momento, bien lo dice Ignacio, nosotros no somos los mexicanos y el pueblo mexicano no vota en la elección de Estados Unidos. ¿Para qué te involucras en un tema así si en este momento no era el momento procesal? Si ellos van directo a su elección en noviembre, espera el resultado en noviembre y de ahí toma ya tus providencias como gobierno de saber con quién vas a tener que tratar el resto de lo que a ti te toca del sexenio. Hacerlo antes es como darle un espaldarazo a que un candidato al que tú estás avalando y hay una incongruencia entre este hombre habla mal del país y de los mexicanos. Pero dialogar es avalar. Porque al final de cuentas te voy a explicar por qué sí, porque tú no eres uno de los actores. Entonces, si tú eres uno que va a dialogar y te metes en un ámbito donde tú no estás involucrado de manera directa, tú estás mostrando un apoyo directo a esa candidata. La diplomacia, me parece. Así es la diplomacia. Pero ¿la diplomacia con quién? Con los estados, ¿no? ¿Se maneja con los estados? No solamente hay esa diplomacia. Entonces, no solo hay esa pero diplomacia. entonces estamos hablando de, entonces acomodemos el punto como nos convenga. La diplomacia es de Barack Obama con el presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Para qué vas a hablar con un candidato? ¿O qué? ¿Va a venir Barack Obama a hablar con Andrés Manuel? ¿O va a hablar con Margarita? ¿O va a hablar con quien tú gustes y mandes? No, es un error diplomático. Lo quieran matizar como lo quieran matizar. No, yo no digo que no haya sido un error. Es un error. Pero sí hay distintos tipos de diplomacia. Pero entonces la diplomacia se ve entre pares. Y Donald Trump no es el par del presidente de la República. Pero a ver, ¿por qué fue Juan Manuel Santos a hablar con guerrilleros de las FARC? Los tú, guerrilleros de las FARC no son hombres de Estado. Y fue el presidente de Colombia a hablar con ellos. Me parece que eso es un tema un tema de seguridad nacional, bueno, no de diplomacia. Por Dios. Pongo otro caso que la historia nos ayuda caso. mucho a ubicar los quehaceres de la diplomacia. Sí, y tú lo sabes muy bien, Enrique. En 1979, 1981, cuando se eleva a rango de interlocutor internacional al Frente Farabundo Martí. Eso es otro, pero es otro escenario. Es otro escenario. Estamos hablando en su diplomacia hoy. Estás evidenciando nada más les es voy a que dar no resultados. conoces el ámbito de la diplomacia. Bueno, ok. Es que, Sí. Yo prefiero no conocerlo, es que mira, pero estar a favor del 80-90% de lo que es la población de este país, prefiero a lo mejor no conocerlo. si el tema es no estar en el tema de cómo estar, yo prefiero. Me declaro ignorante de la diplomacia, pero me declaro con sentido común. A ver, hay modos, a lo mejor No, a están locos. lo mejor los modos son los que estuvieron mal, ¿no? A lo mejor no debió haber sido de ese modo. Miren, la diplomacia que ustedes manejan hoy da una declaración de Donald Trump donde dice que si no hay muro puede invadir México. Sí, Fantástica diplomacia. No. Prefiero desconocerlo. Pero eso Discúlpame, pero si el resultado es es absurdo, Ignacio. No, te lo digo directo, es absurdo que lo plantees así. Y si tú dices que mi ignorancia es tal, yo lo que creo es que tú estás usando un argumento que no es válido. Lo que tú estás mostrando simplemente es que desconoces cómo opera, cuál es el manejo del sistema político estadounidense. Mire, nunca habíamos tenido una crisis de este tamaño, en una crisis donde una mala reacción hubiera dado la renuncia de un secretario de Hacienda. Eso no es el manejo. Ese es un tema interesante. Está junto con pegado. ¿Sí? Visita-renuncia. Sí, nomás déjame acotar la parte de la diplomacia. La diplomacia, ¿sí?, es el arte de hacer posible lo imposible. La diplomacia, ¿sí?, es el arte de la política internacional, de los que realmente conocen el quehacer de la política internacional. ¿Sí? Es el arte de sentar, a dialogar, a consensuar. Y si tú gustas, a negociar, ¿sí?, a tus socios, a tus rivales, convéncelos, exponle, ¿sí?, tus puntos de vista. Quizá no los vas a llevar a establecer un mismo punto, un mismo acuerdo, pero es eso, un diálogo que te permite. Ahí es a donde yo me refiero, que sí se debió haberse realizado ese encuentro. Sí. Que ya los puntos finos no se cuidaron, ¿sí?, en la conferencia, en que el presidente debió haber públicamente encarado, ¿sí?, ese es otro punto. ¿Sí?, que es resultado del mismo acto, sin duda, pero se debe poner sobre la mesa el quehacer de la diplomacia.
al caso es que ya se está trabajando fino, ¿sí?, con la asesora de política exterior de la candidata Clinton para tener ese acercamiento, que sabemos que va a haber un desdén, ¿sí?, pero ella, un asunto politicón, ¿sí?, sabe muy bien que debe tener ese diálogo, ese acercamiento. Frío, sin duda. A ver, Sí. yo voy a aceptar dos cosas aquí en la mesa. Una, efectivamente no sé de política, no soy un diplomático de carrera, no conozco el ámbito de diplomacia, no lo soy. Soy un político por los cuatro costados. Luego, segundo, considero que hay puntos valiosos en lo que dice Ignacio, y entre ellos el que más destaco es que él ha dicho Donald Trump va a ganar la elección de noviembre. Eso me parece que hay que recalcarlo para que si llegamos a noviembre demos de todo el crédito. Pero si hablamos de la diplomacia, la renuncia de la secretaria de Relaciones Exteriores, que yo espero que ella sí sepa de diplomacia, porque si no, entonces estamos en una crisis terrible, ella sí puso su renuncia en la mesa. Y si ella, que es la que sabe de diplomacia, puso la renuncia en la mesa del presidente de la República diciendo que la visita de Donald Trump no era un momento y un procedimiento adecuado, entonces pues yo prefiero pensar que no sé diplomacia, pero tampoco diría que la secretaria lo hizo. Pero ¿no? presentó su renuncia porque no estaba de acuerdo que viniera o porque se la saltaron. Tú acabas de poner... Pero entonces la diplomacia no era mejor que lo hubiera hecho sin saltarse. Tú lo acabas de decir. ¿Sí? ¿Cuál es el camino tradicional? ¿Sí? Hay tres personajes clave en la Cancillería para este tipo de eventos. Uno, Claro. por supuesto, quien está al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dos, el subsecretario para América del Norte. Y el representante del presidente, que es el embajador de México ante Estados Unidos. ¿Sí? De este hecho, no interviene ninguno de los tres. ¿Sí? Eso me parece que es un error diplomático. El embajador, pero la secretaria lo permitió, ¿eh? ¿Sí? Lo único que hace el embajador, el recién embajador de México en Estados Unidos, ¿sí?, es entregar las misivas a las oficinas de ambos candidatos. Hasta ahí nada más. Ahora, ¿qué se tejió fino? Esto se viene haciendo desde hace un mes. ¿Sí? Se venía tejiendo el encuentro. ¿Quién lo encabeza? ¿Sí? El secretario de Hacienda junto con el vocero de Presidencia. Dos hombres muy cercanos a Peña Nieto. Totalmente. ¿Sí? Entonces, que tejen fino, tan fino es que hace 8 días la secretaria se encontraba en Milwaukee. Hace 8 días los medios internacionales preguntaban si venía Trump. Presidencia, Cancillería lo negaba. ¿Cuándo lo admiten? Cuando Trump pone un mensaje en Twitter, voy a México. Y se desata toda la vorágine. Entonces, ahí, y Enrique lo pone sobre la mesa, la secretaria hubiera renunciado, en el supuesto de que haya sido así, hubiera puesto sobre la mesa su renuncia, si le dicen a ella, a pesar de que tú te opongas, que venga Trump. Y se hubieran utilizado estos 3 canales institucionales, la secretaria, el subsecretario y el embajador. Ahí ella hubiera puesto sobre la mesa su renuncia. Me parece que no. ¿Cuál fue el vaso que se regó? Efectivamente, como dice Enrique, que el secretario de Hacienda se saltó las trancas o le permitieron. Y, ¿sí?, y ese es el siguiente punto. para que hiciera un trabajo que le correspondía a la Ahora, Cancillería. la renuncia de Videgaray es o por este hecho que estás señalando, de que se saltó las trancas y causó una crisis del gabinete, o porque reconocieron que fue un error haber hecho la entrevista con Trump. O las dos. O las dos cosas. Las dos cosas. ¿Por qué sale Videgaray? Porque, a ver, en lo que habíamos iniciado también, y también le concedo esa parte a Ignacio, lo de la renuncia de la secretaria no es un hecho confirmado, es
Es un tema que se maneja en Radio Pasillo. Es un trascendido. Es un trabajo de la vocería. Es un trascendido. Así es. No lo podemos dar por un hecho. Yo creo que el hecho sí se da, pero es una suposición. Igualmente, en una suposición, se dijo que también el secretario de Gobernación había presentado su renuncia diciendo que para que se evitara esto, él decía, a ver, si tiene que llegar sangre al río, que sea mi cabeza la que se ponga en manos del presidente, pero que se detenga el tema Trump por el costo político. Y obviamente, yo creo que ahí, muy inteligente el secretario de Gobernación, sabe que esto le pega en sus aspiraciones presidenciales. Porque la percepción general, no de la diplomacia, no de la gente que sabe, no de los que están en el círculo rojo, pero la sociedad mexicana y en general, la gente dice, el tema Trump fue un verdadero desastre. Vamos a hacer un corte y regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Interrumpí a Oscar la vez pasada, perdón. Yo lo que dejaría simplemente, a mi punto de vista, el tema Trump es un tema, para mi punto de vista, de error. La consecuencia la vivimos hoy a las 11 de la mañana y yo quisiera entrar al tema ya del análisis de la renuncia del secretario de Hacienda del día de hoy. Paga los platos rotos de que él mismo provocó, pero yo no sé si se dan cuenta de algo en el momento en que se anuncia este acontecimiento. La cara del presidente era desencajada, casi se le veía casi los ojos pues, desencajados. Era su hombre fuerte, era su hombre fuerte, le quitan una figura importantísima
la presencia de Chong tiene mucho que ver en el lugar, porque pudo no haber estado el secretario de Gobernación en un momento dado, solamente hacer la transición, como a veces ha pasado, que está el que entra y el que se va. De Trump, ya les tengo tal odio a Trump y al otro. Ya lo ve. Sí, su subconsciente le... Sí, totalmente. La verdad es que para mí los tengo en la misma bolsita. Pero, al final de cuentas, el tema de que Osorio estuviera ahí es un tema importante, y que el movimiento que se genera y poner al secretario Meade, me parece que esa sí es el manejo de crisis más inteligente que le he visto al presidente de la República. Mira, hay que recordar aquí lo que sucedió aquel 19 de diciembre de 1994, cuando Serra Puche, entonces secretario de Hacienda, anuncia a las 6:15 de la mañana que se va a dar la devaluación y viene la corrida de capitales. Para mí ese fue el verdadero error de diciembre. Después, un año después, el Fondo Monetario Internacional emite una serie de recomendaciones en torno a lo que no se tiene que hacer en una crisis como la que México tuvo. Parece semejanza. Un secretario de Hacienda no renuncia antes de las 11 de la mañana. Un secretario de Hacienda no renuncia a mitad de la semana. No anuncias la renuncia de un secretario de Hacienda cuando los mercados bursátiles mundiales están operando. ¿Qué es esto? O sea, que Luis de Videgaray le renuncia al presidente, ¿sí?, en su tránsito de Hangzhou. Entonces le deben haber aguantado la renuncia al viernes en la tarde. Ese mismo día lo debieron haber renunciado. Si no se comunicó al Fondo Monetario la renuncia, si no se comunicó a la OCDE la renuncia, si no se le corrió la cortesía de la renuncia a Obama, aquí hay un enorme desasiego. Pero de todas maneras le pega a los mercados, ¿no? Por lo que entonces aguantas la renuncia hasta el viernes a las 3 de la tarde, 5 de la tarde, cuando ya los mercados cerraron. Ahora, ¿qué es lo que te dice el Fondo Monetario Internacional en este tipo de crisis? Da las malas noticias viernes en la tarde para que puedas hacer recuento de los daños. Viernes en la noche, sábado, domingo, tarde, porque a mediodía. El clásico América Cruz Azul hubiera podido. Te van vas a tener horas para controlar. Ahora, tenemos la semana pasada 2 noticias muy importantes. Banco de México nos informa que la caída de la economía sigue y hace nuevamente un cambio en su pronóstico. Dice, no vas a crecer 2.4, vas a crecer 2.1. Al día siguiente, eso lo anuncia el miércoles Banco de México. Jueves en la tarde, Standard & Poor's te dice, mi nota negativa no es por el comportamiento de tu economía, es es consecuencia de otros fenómenos. ¿Cuáles son esos otros fenómenos? Falta de transparencia, corrupción e inseguridad. Entonces, ¿no era un castigo a Videgaray eso? Porque también se podría interpretar que entre los factores de la renuncia de Videgaray yo creo que no. Sí, ahora, se da la renuncia, que eso es renuncia, no despido ni cambio a otro lugar. Se da la renuncia del secretario de Hacienda, del hombre que elabora, junto con su equipo, el presupuesto para el siguiente año, 24 horas antes de que se presente por ley los criterios generales de política económica para 2017. Esos criterios generales son muy importantes. ¿Por qué? Si bien se trata del presupuesto para 2017, te abre el camino para el año electoral, que es 2018, donde va a haber elecciones,
presidenciales, gubernamentales y municipales, y por supuesto, por supuesto para Congreso. Yo nada más quiero concluir dos cosas y voy a retomar un poco el tema y espero que no lo tome personal, Nacho. Si realmente tuviéramos un tema de análisis de que sí se hizo un buen manejo diplomático, ¿por qué cometemos errores que hasta desde hace muchos años se ha dicho que no se deben cometer? Como una renuncia de un secretario antes de las 11 de la mañana, en un día como miércoles a la mitad de la semana cuando están operando los mercados financieros, y antes de que entres en este momento donde el tema económico y el tema hacendario y el tema con el Congreso, donde vas a mandar el paquete económico, rompes en este momento. Me parece que es un error garrafal, porque a pesar de la crisis de Trump, yo creo que hoy, si me preguntas, la crisis de la renuncia del secretario de Hacienda le va a hacer más daño al presidente en un momento dado. Pero déjame acabar el punto. Yo reitero que no hubo un buen manejo diplomático con el tema, a más allá de que yo conozca o no. Yo creo que el gobierno está pagando consecuencias de errores que son verdaderamente lamentables y tristes. Y hoy por hoy, la renuncia de Videgaray me parece que al presidente en particular lo va a dejar más solo de lo que ya estaba. Y en otra circunstancia va a haber el fortalecimiento de otro grupo en el gobierno interno, en el gabinete, que es el grupo de Osorio Chong. O sea, yo creo que ya el grupo de Videgaray era demasiado poderoso y justamente la salida de Videgaray va a equilibrar. Y se fortalece evidentemente Osorio y hasta cierto punto ya se está perfilando la carrera presidencial. ¿No? Se dice en política que lo que aparece en fotografía es... Tenemos a un senador, y hay que ver cuál es la relación de ese senador con un personaje político que asume la presidencia del Senado. Tenemos a una diputada. O sea, Pablo Escudero, Pablo Escudero. Pablo. Tenemos a una diputada hija de Mario, que hace el posicionamiento ante la Cámara por el informe. Silvana Beltrones. Y tenemos a este reagrupamiento del grupo político del norte vis-a-vis ese grupo político del centro, pasando por Atlacomulco y llegando a Pachuca. ¿Qué es lo que nos muestra esta crisis? Un presidente débil, sin duda, que no soportó que al presidente no se le renuncia. Eso demuestra la debilidad de un presidente. Más allá de las fobias filias que uno puede tener contra el personaje, en su momento, ¿qué es lo que hace José López Portillo? No opta por ninguno de los dos, renuncia a los dos. Y aquí opta por uno. Pero aquí, al final de cuentas, el análisis que hacían los políticos de ese acontecimiento dicen que fue un error haber sacado a los dos. Debió haberse quedado con uno y en ese momento se decía cuál de los dos era más fuerte. Y es coincidencia. 2 años o año y medio a la sucesión presidencial. ¿Sí? Entonces, la historia nos enseña mucho. Y esto da todavía para más. Lo que sí muestra es que hay una crisis a raíz de un presidente extremadamente débil, adentro y afuera. Estoy de acuerdo. Muy bien, amigos, pues como ven quedó pendiente algunos temas. Tampoco ya pudimos ver la encuesta de la semana, pero vamos a dedicar un programa a los presidenciables. También quisiera dar un aviso de que la próxima semana no va a haber solo retransmisiones con motivo de las fiestas patrias. Muy Entonces, bien. Contrapunto TV regresa hasta el 21 de septiembre y lo más seguro es que hablemos sobre los presidenciables, sobre estos reacomodos en el gabinete. Y pues agradecemos mucho a Nacho, a Oscar, su presencia y a todos los que nos siguen. Con nuestras invitadas especiales que nos acompañan no aquí. No sé si quieres decir dar algún saludo. Hoy están viendo mi hermano, mi mamá, mi esposa, todo el mundo que nos ve. La verdad les agradecemos mucho a Leti Cuba y a todos los que nos ven. Les agradezco. Al contador Pérez Franco, que también Don nos sigue. José, sí, también. Bueno, amigos, pues hasta la próxima.